Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, gracias a Dios. Espero que me alcance la voz porque ando con una buena infección en la garganta, pero yo sé que con la gracia del Señor todo va a salir muy bien en este día. Siento como si fuese un aniversario, no sé, los veo muy bien a todos, como animados desde que iban llegando, el lugar, no sé, me recuerda hace un tiempo cuando nos congregábamos únicamente aquí adentro y era el aniversario y se llenaba como ahorita, ¿no? Vamos a orar primeramente para la palabra. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos libremente en tu nombre, Señor, porque no hay nada que se nos oponga para que nosotros estemos aquí, sino tal vez nosotros mismos solamente. Tú nos has dado provisión, libertad, Señor, que no tienen en otras partes del mundo, para poder alabarte libremente, sin que ningún gobierno se nos oponga, sin que no haya humano que resista que nosotros podamos estar aquí congregados, Señor, escuchando tu palabra, Señor, y teniendo este tiempo de comunión que tú mandas para tu iglesia, Señor. Te pido que tomes el control, Señor, y que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para que yo pueda transmitir lo que considero que proviene de ti, Señor, de tu corazón. No es una palabra mía, sino que eres tú, Señor, hablando a través de tu palabra, Señor. Por eso te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pregunta, ¿quién trae Biblia? Más o menos, no todos, ¿no? ¿De papel? De la que digo, pueden traer de papel o en su Biblia. Es una pregunta importante porque a lo mejor nos habituamos a que tenemos la escritura en la pantalla y decimos, pues ahí puedo leer, ¿no? Y a lo mejor si alguien tiene una Biblia grande como la mía, dirán, pues ¿para qué la llevo? Puedo leer ahí en lo que está ocurriendo. Pero déjame decirte algo, mi hermano. Es muy importante que tú puedas traer tu Biblia porque a lo mejor estás viviendo algo en tu espíritu, en tu carne, en tu familia, en tu trabajo, y a lo mejor la palabra que se va a hablar es algo que te toca y tú de repente dices, wow, pues yo la marco, ¿no? En mi Biblia, y empiezas a escribir cosas en ella, y de repente cuando empieza a pasar el tiempo y empiezan a pasar los años, tú te encuentras otra vez con esa palabra y dices, ya no me acordaba de esa situación que el Señor me ayudó en ese momento, y te empiezas a crear una historia con el Señor a través de su palabra, ¿no? Y mejor aún, yo he visto a algunos hermanos que traen una libreta, ¿no? Porque a lo mejor yo no le puedo escribir tanto aquí a mi Biblia y necesitan una libreta y empiezan a escribir todo lo que Dios les está hablando. Todavía me da más gusto porque tienen como más deseo de atesorar lo que Dios les está hablando, ¿no? Y como que esta mañana a aquellos que guardan así la palabra les va a ayudar un poquito más, porque vamos a dar mucha doctrina, es decir, mucha palabra, mucha enseñanza, y vamos a buscar que Dios nos ilumine con su palabra, que nos dé luz en algunos aspectos que a lo mejor no hemos considerado. Yo le puse a la predicación de este día, ya tarde prácticamente, la iglesia que Dios quiere abraza su palabra. ¿Y por qué ponerle un título a la predicación? Es para saber a dónde vamos, para no andar así como navegando y tratando de agarrar una idea, un concepto simplemente, sino para que nosotros sepamos en qué está enfocada la palabra que hoy estamos escuchando y hacia dónde vamos a ir con ella, ¿sí? Entonces, la iglesia que Dios quiere abraza su palabra. La palabra de Dios para nosotros es como una brújula, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Este ejemplo lo he puesto muchas veces en los estudios que he podido compartir. ¿Qué pasaría, imaginen por un instante, si estuviéramos en una lancha o en un barco? Porque una lancha sería muy grande para los que estamos. Pero imagínense que estamos en una lancha y estamos en alta mar. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar en el mar y mejor aún subirse a una lancha, hay un punto que cuando ya te alejas demasiado de la costa, de la playa, es azul para donde quiera que voltees. ¿Cómo sabes si
tú quieres ir, por ejemplo, al norte, ¿para dónde es? Por el sol. ¿Y si es mediodía y está encima? La brújula. ¿O está nublado? Exacto, por allá dijeron por una brújula. Necesitamos entonces una referencia, porque a lo mejor el norte está para allá, el sur para allá, este, oeste, pero nos ponemos de acuerdo y a lo mejor dicen, no, el norte está para allá. Sí, estamos muy confiados, tenemos fe y empezamos a avanzar hacia allá, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y cuando lleguemos a algún lugar, no era donde nosotros queríamos llegar. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no tenemos las referencias correctas. Necesitamos entonces una brújula que nos diga exactamente hacia dónde está el punto, hacia donde nosotros queremos ir. Y aquí es donde empezamos a tener problemas como cristianos, porque a veces, o muchas de las veces, utilizo mi juicio, el yo creo, o el yo pienso, o así me enseñaron en mi casa, y empiezo a ejercer esa autoridad o ese conocimiento sobre la palabra de Dios. ¿Qué pasa después de ese tiempo? Que a lo mejor no tengo los resultados que yo quisiera, ¿no? A lo mejor mi papá me enseña y me dice, tienes que ser fuerte y a la mujer tratarla como debe de ser, ¿no? Y cuando si yo llego a tener una hija y yo le transmito este conocimiento o a un varón, va a estar heredando esta enseñanza. Y es algo difícil porque va a vivir algo que a lo mejor a ti no te gustó vivirlo en casa, ¿no? Dios, que es mejor, porque es más sabio que todos, dice la palabra que aún si acaso hubieres algo de necio en Dios, es más sabio que el más sabio de todo el mundo, ¿no? Entonces, Él nos podría enseñar siempre en cada aspecto de la vida cómo actuar sin que haya una situación de resultado contraria a lo que nosotros estamos deseando. Los caminos de Dios siempre nos van a llevar a bien, siempre, siempre, siempre. Aunque a lo mejor haya un momento donde pueda estar difícil la situación, o a lo mejor ha pasado tiempo y tú no ves que llegue la solución a lo que estás viviendo. Es un proceso que Dios está viviendo. Y al final, como cuando hay una tormenta, tú vas a ver salir el sol y a lo mejor hasta un arco iris y así algo esplendoroso en tu vida, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a entrar al tema, ¿no? Les pido por favor que me acompañen a Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 24, por favor. Esta es una palabra muy especial de parte de Dios. No sé si alguien ya la había encontrado en cuanto a que se haya profundizado un poco en ella. Y la vamos a ir desmenuzando. Vamos a ir un poquito más allá de lo que a simple vista se puede ver. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Se acuerdan qué es lo que ocurre previo a esta situación? ¿Sí? ¿Qué pasa? Desobedecen a Dios. Comen un fruto. El hombre disfrutaba de algo impresionante. Dios empieza a crear todas las cosas desde que empieza a crear los cielos, la tierra, las plantas, las aves, toda la provisión, y pone al hombre y se deleita y está en un lugar de gracia que era impresionante. Luego el hombre, ya sabemos, es engañado por la serpiente y no hace caso a la primera instrucción del Señor, y como consecuencia ocurre esto: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida. Es decir, Dios sacó de ese lugar de privilegio que había puesto al hombre. Por su desobediencia lo sacó. Ajá. Y a mí me resulta algo impresionante esta situación, porque dice fuera al hombre, como un género humano, y no propiamente usa un mote que diga su hijo. ¿Sí me explico? Y allí empezamos a distinguir
un aspecto. Porque luego dice, y puso al oriente del huerto del Edén, Edén significa deleite, querubines. Querubín es una palabra en hebreo que es querub y significa el que acerca, es decir, el que acerca a la presencia del Señor. Entonces, si Dios está hablando que quiere acercar Dios al hombre a su presencia, ¿qué ocurre? Que hay una espada encendida que se revolvía por todos lados. De acuerdo a lo que hemos aprendido en estudios bíblicos y lo que hemos escuchado en las predicaciones, ¿cuál es la espada? La palabra de Dios. Y dice que había una espada, o hay una espada encendida que se revuelve por todos lados, y esa espada está guardando algo muy especial. ¿Qué es lo que está guardando? Para guardar el camino del árbol de la vida, es decir, retomar ese estatus que tenía el hombre delante del Señor, de decir, vas a estar aquí en la eternidad conmigo. Pero para poder llegar ahí, hay que entrarle a la espada, ¿no? Y es complicado, si a lo mejor alguien dice, pues es que a mí no me gusta mucho leer la Biblia o no la entiendo. Mi hermano, tienes que acercarte a la palabra, porque si no, no hay eternidad. Porque no vas a poder comprender los conceptos que tiene el Señor para transmitirte y entender cómo Él quiere formarte, ¿sí? Y qué bueno que ahora yo he visto en los estudios que cada vez hay más gente y que ha sido constante. A los que vienen a las 10 de la mañana me da mucho gusto, porque se ven llenos los estudios. Incluso el estudio que da nuestra pastora, a veces he visto que incluso tiene que utilizar 2 mesas porque no caben, y eso me da mucho gusto. Un pequeño aplauso para ustedes y por lo que Dios está haciendo en sus corazones. Ok, acompáñenme por favor al libro de Efesios 6:17, donde habla de la palabra como una espada. Voy a utilizar mi formato digital. Ok. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Suena a sugerencia? Es un mandamiento, ¿no? Porque nos podemos quedar con el concepto de, bueno, ya Dios dio las 10 palabras principales en el Éxodo y luego un montón de leyes en el Antiguo Testamento, pero cada que tú escuches una indicación como tan firme como lo que estamos leyendo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos manda a que tomemos su palabra? Porque sería sencillo que Él hubiera cambiado esa porción y decir, congrégate y escucha lo que tiene el siervo para decirte. ¿Por qué te dice a ti, toma? Para conocerlo. Para conocerlo principalmente. ¿Cómo puedo yo tener una relación con alguien que no conozco? Hay gente que deposita su confianza en un Dios que no conoce. Imaginen esto. Pasa como el asunto de que yo puedo creer. Bueno, no, lo voy a cambiar. Imaginen en este tiempo moderno que hay muchas personas que admiran a alguien, ya sea un deportista o a un cantante o algo así, y le preguntan, no, es que él nació en tal lugar, y le empiezan a decir algunas cosas porque se saben de a través de los medios, pero le preguntan a lo mejor algo ya muy personal, que le dice, ¿qué le disgusta? Pues no sé, ¿no? Tengo todos sus discos y tengo sus playeras y me sé qué comida le gusta, ¿no? Pero ¿qué le disgusta? ¿No? Y así podemos considerar a nuestro Dios. Si yo no sé qué le agrada y qué le desagrada, yo no puedo tener una relación con Él.
¿sí? Porque los que estén casados o alguien que tenga una pareja, les ha tocado vivir una situación complicada, cuando a lo mejor uno llega así con algo impresionante para él y la otra persona dice, gracias, ¿no? Y lo arrumba por ahí porque no es algo que se pondría. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque no conoce a la persona con la que está como debería de conocer. Entonces a lo mejor yo preparo algo así súper especial en mi razonamiento para Dios y el Señor dice, a mí eso no me agrada, ¿no? Leemos en alguna palabra que dice, estoy cansado hasta acá de sus sacrificios y de sus ofrendas y de todo lo que hacen. A mí me gustaría más que fueran buenos, que fueran misericordiosos, que fueran... O sea, habla de otra actitud y de otro carácter, pero yo no puedo llegar a ese conocimiento si yo no leo la palabra del Señor para conocer qué le gusta y qué no le gusta, ¿sí? Ok, vamos ahora a, por favor, Deuteronomio 5:22. Y ahí nos vamos a establecer. Tiene un título maravilloso para quien tenga Biblia versión Reina Valera. Pueden leer que dice el terror del pueblo, ¿no? ¿A quién le emociona el título? No, ¿verdad? No da mucha emoción. Pero sí, dice esta palabra en el versículo 22, y vamos a leer hasta el 33, pero vamos a ir de a poco. Porque si se acuerdan, ¿cuál fue el título? La iglesia que quiere, que abrace su palabra. Abraza su, exactamente. Y ya leyendo lo que habíamos leído en Génesis, vamos a buscar la vida, el camino de la vida, entrar a esa vida que el Señor tiene o quiere para nosotros. Y este es como el proceso de entrada o de introducción a Él. Dice, estas palabras habló el Señor a toda su congregación en el monte. ¿A quién le está hablando esta palabra? A mí, porque tú eres su congregación, ¿no? Entonces, ¿a quién le habla esta palabra? A mí. A ti, ok. Estas palabras habló el Señor a toda su congregación en el monte, en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad. Puedes ver lo que el Señor hace, darte su voz, ya sea cuando estás encendido así en fuego y dices, ay, tengo la mejor relación que he podido tener con el Señor, o cuando todo parece incertidumbre, cuando dice y la nube, y en la oscuridad, cuando de plano dices, no sé ni para dónde está esta situación. A gran voz y no añadió más. O sea, Dios así habló firme una vez y se estableció. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, que sería como esto, o el equivalente a esto. Y aconteció que cuando ustedes oyeron la voz en medio de las tinieblas y vistes, al monte que ardía en fuego, veniste a mí, todos los príncipes de sus tribus y vuestros ancianos. ¿Quiénes son los príncipes del pueblo del Señor? Tú. Tú eres su príncipe. Él es el rey, tú eres el príncipe. Tú eres la princesa. Pero si no tienes ese concepto, ya nos damos cuenta entonces de que no estamos avanzando en el entendimiento que el Señor quiere. Tú eres un príncipe. Leemos más adelante en la escritura que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, un montón de cosas. Deberías entender entonces que tú tienes que tener un puesto o un lugar de privilegio en donde quiera que tú estés, en lo que sea que tú te desenvuelvas, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi escuela, ya sea en mi casa, ya sea con mis amigos, que mis amigos puedan decir, no, es que él es otra cosa aparte. Y no porque te quieras parar el cuello y decir, es que yo soy más, es que simplemente el Señor te hace más, porque tú eres hijo del rey. Entonces, ¿qué pasa? A mí me da como, híjole, pesar
a las niñas. Yo me acuerdo que uno puede ver a las niñas y imaginan al príncipe. Bueno, igual las de ahora no tanto, ¿no? Porque ya se ha devaluado mucho eso. Pero soñaban con el príncipe porque así se les enseñaba, ¿no? Y todo el asunto del príncipe. Pero luego empiezan a crecer y el estándar que tenían hasta acá empieza a bajar, y empieza a bajar, y empieza a bajar. Y llegan al punto en el que, no, pues es que él sí me habla, yo creo que por eso sí me quiere. No, pues es que me invita a tomar un café cada, no sé, o me invita al cine. Y a eso ya le llaman afecto. Imagínense que Dios fuese alguien como un padre humano y que tú fueses su hija y que viniera alguien y le dijera, pues traigo como 50 pesos, la voy a invitar. Luego se la traigo, ¿no? Yo creo que Dios diría, a ver, ¿tú quién eres por principio de cuentas, no? O sea, ¿por qué quieres salir con mi hija? ¿No? Y yo creo que Dios tendría una charla con ese individuo. Y yo creo que las hijas de Dios deben de tener un estándar bien alto, porque yo creo que su papá celestial las trata como una princesa, ¿no? Y no nada más las mujeres, varones también, porque he visto que en el círculo de amigos o de trabajo, así a veces los cristianos no tenemos el lugar de respeto que deberíamos de tener. En mi último trabajo, en una reunión que tuvimos para almorzar algo, todos se llevaban muy pesados y malas palabras y así. A mí nunca me dijeron una mala palabra, y no porque yo les dijera, no, es que a mí no me hablen así porque a mí no me gusta. Mi simple conducir como un hijo de Dios da el respeto que Él me dio para que los demás me traten. Entonces, ese es el carácter, y además, obviamente, yo hago mi trabajo con excelencia porque mi papá es excelente. Entonces, se ve el carácter de alguien que tiene realeza en su vida. Y yo te animo a eso, a que te encuentres con esa realeza que Dios depositó en ti, y que no rebajes el modelo que Dios tiene de hijo para ti o de hija a lo que el mundo te ha enseñado. Dice la palabra que no te amoldes a este tiempo ni a estas personas que te rodean. Tú eres especial de parte de Dios, y Él te abre todas las puertas y te da el lugar de privilegio, pero tienes que entender lo que está escrito aquí, porque si no, no vas a llegar a ese grado. A lo mejor si eres mujer y del príncipe azul lo bajaste a lo que sea, si te llegas a casar en 2-3 años te vas a divorciar y todas esas consecuencias que yo estoy seguro que no quieres. Luego entonces vamos a avanzar. Y dijiste en el versículo 24: he aquí, el Señor vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. ¿Dios te ha mostrado su gloria? Sí. ¿Sí lo recuerdas así como, es que esa vez tenía esta situación y yo vi la mano de Dios? Y eso es algo impresionante. Si no lo has visto, es porque no te has acercado lo suficiente. Tenemos el ejemplo, ahorita el que está narrando esta situación es Moisés. Él iba a la presencia del Señor, él sabía qué era lo que pasaba, escuchaba directamente de parte de Dios, pero había un pueblo que estaba justamente donde empezaba el monte y le decía, ve tú, que no nos hable a nosotros, mejor tú ve y háblanos de lo que Él dice. Si tú quieres conocer lo profundo de Dios y lo maravilloso que Dios tiene para ti, necesitas acercarte a Dios. Él está así, lo vemos en la cruz, así abierto de manos, esperándote a que tú te acerques. Pero, creo que ya hizo lo suficiente al perdonarte y al abrir sus manos para que tú vayas a Él, ¿no? Porque a veces nosotros como cristianos queremos que, aparte de todo lo que ya hizo, Él venga a mí, ¿no? Como si fuese, no sé, antes la presencia de Dios era para una sola persona una vez al año. Y ahora tú en tu habitación, así puedes hablar con Él.
Es un privilegio impresionante. Privilegio de verdad. No hay que desperdiciar o menospreciar quién es Él. Porque cuando lo veamos venir en gloria, va a haber una situación de dos. Te va a ver y se va a gozar y va a decir, te estaba esperando. O te va a decir, no te conozco. Con Dios no hay medias. Es como, pues bueno, pásale. No. O es sí o es no. Ajá. Luego entonces dice, y Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y éste aún vive. Está hablando algo más impresionante. O sea, ¿te imaginas escuchar la voz audible del Señor como la escuchaba Moisés? Yo creo que era una voz temible, tremenda. Como un estruendo, no sé, como cuando hay una tormenta eléctrica y no sé si te ha pasado que andas medio descuidado y cae un relámpago, así hasta te hace brincar y me asusté. Así yo me imagino, porque el pueblo le decía a Moisés, ve tú porque no queremos que Él nos hable. Y les estaba hablando desde el monte. Ajá. Aquí hace la reflexión Moisés y dice, hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y el hombre aún vive. Versículo 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz del Señor, nuestro Dios, moriremos. Versículo 26. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? O sea, pregunta Moisés, ¿quién eres tú? Que tienes ese privilegio de escuchar esa voz que creó, que dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Sea los mares, sea la tierra, así. ¿Qué privilegio tienes de escuchar eso y no morir? Y luego dice el versículo 27, acércate tú, y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Iglesia, ¿estás en esa posición de escuchar lo que el Señor tiene para decir y hacerlo? Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que hiciéramos práctico lo que el pastor ahorita nos comentaba, ¿no? Que dijeran, ok, tenemos el asunto de la lona, somos cuántos, ¿qué les gusta? A ojo de buen cubero, 60 personas, 70. 20 familias. Haciendo un cálculo aproximado que dijéramos como entre 20 familias, 30 familias que fuéramos, ¿de a cuánto nos toca, Señor? A lo mejor no lo juntamos en un mes, pero a cierto tiempo lo vamos a tener. Que el Señor nos mandara algo así muy específico, ¿lo haría? Sí. Ya no se escuchó tanto el sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque no quieres acercarte. Esa es la situación. Como iglesia solamente damos un pasito cuando oigo que está bonito lo que está ocurriendo, pero cuando ya requiere compromiso ya me regreso, ¿no? Si yo dijera, levante la mano, ¿quién sí va a cooperar en lo que sea para la lona? Mire, no son tantas manos, ni la mitad. Yo una vez paso. Ajá. Y es que a lo mejor, siempre que tú puedes escuchar ayuda, dices, no, pues dinero. Y no es eso. El Señor lo que primero quiere de ti es tu fe. Porque a lo mejor ni siquiera vas a tener que dar un peso de tu bolsa. A lo mejor a través de alguien Dios va a hacer. Pero a lo mejor tú necesitas, no sé, tienes que ir a hacer cierto trámite ante tal institución. Pues vas a tener que dar tiempo, ¿no? Vas a ir a estarte formado no sé cuántas horas y así, ¿no? O a lo mejor tienes que estar buscando a una persona que está ocupadísima y que te va a rechazar 15 veces
pero a la 16 te va a dar la entrevista y nos va a dar el apoyo. Pero estoy renuente siempre que es ¿quién va a ayudar? El chiste es decir, Señor, aquí estoy. ¿Cómo tú quieres que yo haga? Porque la iglesia que Dios quiere abraza su palabra. Y aquí dice, acércate tú. Si dice acércate tú, entonces yo entiendo que ya me tengo que acercar. ¿Y es una sugerencia? Tampoco, dice acércate. Y es algo también complicado, porque si dice acércate quiere decir que estás lejos. Versículo 28. Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras cuando me hablaban. Y me dijo el Señor, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Es decir, el pueblo estaba hablando y diciendo cosas y dice el Señor, ok, bien todo lo que han dicho. Pero luego dice el 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temieran y guardaran todos los días, todos mis mandamientos? Para que ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Dios, que puede ver todo, que es omnisciente, que ha estado en tu vida pasada, en tu presente, en tu futuro, tiene un anhelo y dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Es que no. Es difícil que el Señor pueda encontrar a alguien que de verdad le adore. Que diga, estoy dispuesto, Señor, a poner mi tiempo, a poner mi salud, a poner mi economía, a poner lo que sea que se necesite. Es difícil. Los que sirven en alguno de los ministerios de esta iglesia lo saben. Es difícil. Más ahorita en este tiempo que hemos estado batallando con tanto ataque del enemigo. Mi pastor puede dar testimonio más que nadie de esa situación. No debería de padecer nada y sin embargo la padece, ¿no? Yo también lo sé porque últimamente he andado muy mermado de mi salud hacía un tiempo, pero vale la pena gastarse para Dios. Yo espero que el día que yo llegue al lugar eterno, cuando me vean me dice, te estaba esperando. No te fue muy bien en la vida terrenal, pero era el proceso que se necesitaba para que estuvieras aquí, para que valoraras este lugar donde ahora te voy a introducir. Que me digan, paz. A mí es lo que me llena que un día pudiera llegar y que diga, no sé, lo hice bien, me equivoqué muchas veces, lo hice mal, pero tú sabes, Señor, que siempre me esforcé, que no desmayé por el anhelo de estar cerca de ti. Dice luego el versículo 30, ve y diles, vuélvanse a vuestras tiendas, es decir, váyanse a sus casas. 31, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan por obra en la tierra que yo les he dado por posesión. Entonces tenemos que entrar a la palabra sí o sí. Yo puedo congregarme cada velada, cada miércoles, cada domingo y estar escuchando, pero si yo no voy a la palabra y sobre todo si yo no hago lo que la palabra dice, no hay introducción a ese lugar especial que el Señor tiene. Versículo 32, mira pues que hagas como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no te apartes a la diestra ni a la siniestra, anda en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Y escucha esta, para que vivas y te vaya bien y tengas largos días en la tierra que has de poseer. ¿Qué es lo que quiere Dios para sus hijos? Que nos vaya bien. Que te vaya bien. Entonces, ¿tú por qué no quieres? Pues es que hay requisitos.
Pues sí. Yo no podría a lo mejor llegar a decirle a mi jefe, quiero que me dé mi quincena. Si me dice, oye, pues no viniste en 15 días. Es ilógico, ¿no? Y así como ilógico suena eso, así pasa con Dios, que yo le digo, oye, quiero. Oye, pero pues yo te mandé que hicieras cosas y no hiciste nada. ¿Cómo yo te voy a dar? Los que son papás saben que si consienten así a un hijo, lo maleducan. Porque Dios no tiene problema con decir toma. Pero ¿qué pasa? Que primero no valora. Recién con mi esposa estábamos viendo el asunto de Venezuela, cómo está. Allá así el centro comercial tú vas y en los anaqueles hay por ejemplo naranjas, 10 naranjas, cafés así por manchas, carísimas. No las pueden comprar y si las compran están en mal estado. Y viene un venezolano y está en el centro comercial y las ve y dice, no puede ser, están buenas, están bonitas. Y luego iban porque en Venezuela si quieres pan tienes que formar. Y son filas como de, no sé, de aquí a Pabellón a lo mejor. Y les venden por porciones, ¿no? O sea, vas a poder comprar 3 panes, pero sacamos 100 panes hoy. Entonces, al cierto avance de gente, hasta tal lugar dicen, hasta ahí nos va a alcanzar el pan. Los de atrás se estuvieron formados toda la mañana para comprar 3 panes y no alcanzaron. Y así, y viene este chico venezolano a México y lo llevan a un Walmart y está viendo y dice, ¿dónde dice cuántos podemos comprar? Y le dice el que lo lleva, no, tú puedes comprar todo lo que tu dinero te alcance. No es cierto. Sí, y ve el pan así tan abundante porque lo acaban de sacar y no, es que no. Hasta se puso a llorar cuando vio la mayonesa. Es algo impresionante. ¿Cuántas veces en tu casa dices, híjole, esta manzana ya no sirve? Ay, es que la comida de ayer, no, ya, no sirve, también a la basura. O los hijos, mamá, otra vez lo mismo, pollo, ya no quiero pollo. Este chico venezolano cuando vino, le dice el que lo invita, hoy vas a comer 3 comidas. No, no es cierto, nunca he comido 3 comidas. Sí, vas a comer 3 comidas. Y empieza en el desayuno y le dice, tranquilo, no comas tan rápido. Y está comiendo y luego termina de comer y dice, me siento muy extraño. Y le dice, ¿qué te pasa? Es que ya no puedo seguir comiendo, ya me siento lleno. Nunca había sentido lo que es sentirse lleno. ¿Tú valoras de verdad lo que Dios hace? O sea, la salud del pastor, porque su salud está así por causa nuestra, porque Él está buscando acercarnos al reino. Los siervos que se levantan hoy temprano, tú llegas a las 11, pero los siervos llegan a las 8. Esté lloviendo, estemos desvelados, estemos enfermos. Y no es para el reconocimiento nuestro, sino para el agradecimiento a Dios, porque Él es el que nos trae para servirlo. O sea, ¿lo tomas en cuenta un poquito? Entonces, cuando Dios te llamare a algo, pues sería bueno que correspondieras y decir, ok, sí voy, Señor. Ese es el principio de la obediencia. A lo mejor en el momento no vas con todo el gozo, ¿no? Cuando te dicen, vamos a ir, por ejemplo, con los Mazahua, hace mucho calor, está bien lejos y va a estar largo y tedioso el camino y no sé qué vaya a ver, ¿no? El año pasado me parece que había mucho viento y mucha tierra y no sé, ¿no? Porque no pude ir el año pasado, pero este año sí fui. Y a lo mejor, o sea, toda esa situación no me permite acercarme. Porque digo, ay, no, a lo mejor me quedo en mi casa. Es fin de semana y puedo ver una peli, o a lo mejor me reúno con unos amigos y empezamos a dejar lo del Señor de lado. ¿Sí? Vamos a segunda carta de
parece que es Timoteo 3:16. Sí. Segunda carta de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo seguro ya te lo sabes, ya lo has leído muchas veces. Pero, ¿lo entiendes? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, esta es palabra de Dios. Por eso no se puede desechar ni un poco, porque también pasa, por ejemplo, que alguien, no sé, lee Nehemías, que tiene un montón de nombres como por 3 capítulos. Y dice, ay, no, me los voy a saltar. Imagínate que Dios hiciera eso contigo. Que hubiera dicho, ¿sabes qué? No, voy a mencionar nada más a Jordi, a Sergio y a Sonia. Los demás, mejor me los salto. Para Dios fueron sumamente importantes, tanto que plasmó sus nombres en la Biblia. Imagínate que tu nombre estuviera en la Biblia. ¿Qué sentirías que alguien menospreciara ese hecho? Que Dios te dio la honra de estar en este libro y que dijera, no lo voy a leer. No te brinques las partes que parezcan ser aburridas, porque tienes que verlas desde la perspectiva que Dios las ve. Para Él fueron muy importantes. Y son tan importantes que, por ejemplo, en ese libro de Nehemías dice la escritura, que ya cuando reconstruyeron el muro, al final se reúnen todos y dicen, ok, vamos a sacar los registros. Y sacan los registros y dice que los que no se encontraron en esos registros los echaron, porque no pertenecían a la familia del Señor. Que es algo que va a pasar en algún momento más adelante. Entonces, asegúrate de que tu nombre esté bien escrito ahí, porque si no, puedes estar en la bola y decir como, tú no tienes boleta, no pasas. Ajá. Es algo impresionante. Pero ahora vamos a una palabra que dice, primero, toda la escritura es inspirada por Dios. Ok. Útil para enseñar, que es lo que escuchamos muy frecuentemente cada que estamos en un estudio o cada domingo. Pero luego dice, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Alguien que diga, yo, todos, la mayoría ya se sabe este versículo. Debatir. Para debatir. Para hacer sentir cuando estás mal. Alguien que sea abogado. Bruno. Entonces, toma el argumento que estás hablando y lo devuelve con el entendimiento correcto. Es decir, por ejemplo, yo puedo decirle a Dios, esto sería que la palabra me redarguya, ¿no? ¿Cómo yo le voy a azotar a mi hijo? Mejor yo le hablo unas palabras o le doy un premio para que él ande mejor por la vida. Así yo creo que lo estoy educando mejor. La palabra me redarguye cuando dice que yo tengo que corregir a mi hijo. ¿Sí? El Señor toma entonces mi argumento o lo que yo creo y lo convierte en lo que es justo y lo que Él sabe que va a traer la consecuencia que es mejor. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o planteamos otro ejemplo? ¿Sí? Esto es bien importante porque de aquí parte que tú tengas un cambio en tus actitudes. Porque a lo mejor yo lo escucho y digo, ok, bueno, ya se me olvidó. Y yo sigo premiando a mi hijo cuando no debo de premiarlo, tengo que corregirlo. ¿Sí? Luego dice, para corregir. Entonces, luego de que el Señor me ha mostrado que mi argumento no es el mejor, entonces ya me da la instrucción correcta. Esto que tú consideras como que es bueno, yo te estoy diciendo que no es tan bueno. Y va de la mano con lo que sigue, para instruir en justicia. Porque a lo mejor, cuando estés grande, los que a lo mejor ya no tienen a su papá con ustedes, dirán,
Yo me acuerdo que mi papá fue bien duro conmigo, pero me enseñó a trabajar. Ajá. La mano dura que el Señor establece en su palabra nos va a traer bien. Porque es como cuando en la escuela el profesor que más mal te cae, que dices, ya me trae de encargo, es al que más le aprendes. Porque está duro y duro y duro sobre ti. Entonces o te aplicas o te truena, ¿no? Así el Señor. Y Él va a estar duro y duro y duro sobre ti hasta que entiendas. Porque Él quiere ser un buen hijo. Ajá. Ok. ¿Hay algo mejor que conocer a Dios? Sí. Lo mejor que hay que conocer a Dios es hacer feliz a ese Dios. ¿Sí? Porque a lo mejor yo tengo un encuentro con Dios en un congreso o en un tiempo de la alabanza y siento bonito y todo. Ok, ya lo conocí. Pero, ¿te imaginas hacerlo feliz a Él? Llegar al grado en cuanto Él dice, por ejemplo, de Jesús, ese es mi hijo al que yo amo y en Él me complazco. Él es el más especial de todos. Mira un poquito en retrospectiva ahorita en tu vida. Pregúntate, ¿Dios diría eso de ti ahorita? Este es mi hijo al que amo, en Él me complazco porque Él hace todo lo que yo digo. Un valiente que diga, sí, yo así. No, ¿verdad? Es difícil. Pero porque no nos estamos acercando a el cambio que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Entonces, hacer feliz a Dios es lo mejor que tú puedes hacer o más grande en esta vida. Voy a terminar con un llamado que siento de parte de Dios para aquellos que quieran cambiar su relación con el Señor, de pasar de algo aquí a acá, o que a lo mejor tu relación está por los suelos y dices, yo estoy frío, no siento nada, o me ha ido muy mal, la verdad yo vengo porque me traen, o a acompañar a mi esposa, no sé, y tú dices, quiero subir en mi nivel de relación con Dios. Te quiero entonces invitar a que pases, pero que lo consideres. No que pases por emociones, decir, sí, hoy paso y ya la otra semana se te olvidó. Es un proceso largo, es un proceso difícil acercarte a Dios con todo tu corazón, porque te empiezas a topar con los mandamientos que no te gustan, porque estás acostumbrado en tu carne a hacer tu voluntad. Y cuando Dios te dice, no me gusta lo que estás haciendo, entonces empiezas a ser renuente, ¿no? Entonces, por eso no quiero que sea un llamado que lo sientas en la emoción y de levantarte y que se llene aquí nada más por la emoción. Digo, sí me gustaría que se llene aquí enfrente, pero porque más bien tengas convicción y decir, ok, creo que sí, mi vida no es la que yo quisiera, me podría ir mejor, porque aquí lo leímos ahorita, Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que no te preocupes principalmente por el dinero, porque estoy seguro que el 85-90% de las personas que estamos aquí nos preocupa la economía. Y Dios no quiere que te preocupes por eso. Pero para que no te preocupes por eso, porque tu hijo sea un buen hijo, porque tu familia esté bien, por todo lo que tú puedas tener en tu mente, tienes que empezar el cambio por ti, acercándote a la palabra de Dios, acercándote a su presencia, cambiando tu conducta en lo que Él quiere que tú cambies y sobre todo teniendo los objetivos que para Él son primordiales. Imagínate que te dedicas a ser exitoso y te va muy bien y te compras una casa muy grande y te compras 2-3 coches y tienes a tus hijos en la escuela de paga y lo que tú quieras. Cuando te vayas, cuando ya no vivas aquí, en esta tierra, ¿han sabido de alguien que luego que faltan los papás que hicieron algo económicamente, se desunen las familias porque los hijos se pelean por lo que quedó? Y eso que se aman. Yo he visto personas que se amaban y que la familia apenas faltaron los patriarcas y se deshizo.
o perdieron el negocio, no sé, y es impresionante, sobre todo porque ¿saben qué va a pasar luego con esa generación que se peleó eso que quedó? Cuando ellos también partan, lo mismo. Por eso el Señor dice que tu objetivo no sea hacer tesoros en la tierra. Sí, disfruta lo que el Señor te va a dar. Sí, a lo mejor trabajas mucho y en algún momento te dice el Señor, yo veo como que estás cansado. Y tú dices, ay sí, como que me hace falta una playita, no sé, ¿no? Te va a dar la provisión. Pero es una consecuencia. Yo te aseguro que si tú dices, no, es que voy a ahorrar para irme de vacaciones, te va a costar muchísimo. Muchísimo. Y cuando terminen las vacaciones vas a decir, ay, fue tan padre. Sí, pues, las siguientes vacaciones van a ser quién sabe cuándo. Pero con Dios, o sea, hoy tuviste vacaciones y a lo mejor te dice, hijo, ya trabajaste mucho este medio año, otras vacaciones más largas porque necesitas más descanso. Oye, hijo, ¿sabes qué? No estás ganando lo que deberías de ganar más porque yo te quiero proveer más. Te voy a dar este trabajo, te lo van a ofrecer. Pero ¿cómo llegas a ese punto? Haciendo sus mandamientos, cambiando tu forma de pensar y de conducirte. Porque de otra manera no vas a llegar a esos logros. Por tus méritos, siempre lo ha dicho por nuestro pastor, por tus méritos puedes tener frijoles, pero por Dios puedes tener un filete enorme en tu mesa sin que te cueste. ¿Quieres la bendición del Señor para tu vida, para tus generaciones? Que cuando faltes, tus hijos, en el lugar de pelearse por lo que dejas, lo multipliquen en generosidad y que un día digan, no sé, soy la 7ª generación de cristianos porque mi tatarabuelo se acercó al Señor y no nos falta absolutamente nada. Si tú lo quieres, entonces tómate 2 minutos antes de decir sí voy y que vengas acá adelante después de ese instante, que lo medites bien, sobre todo porque acuérdate que de lo que tú digas, aún dice la Escritura, de toda palabra ociosa Él va a tomar en cuenta, ¿no? O sea, no nada más es el voto que yo hago con conciencia y que digo, sí Señor, yo me comprometo a esto. Si aún yo lo digo así de una manera muy ligera, Él lo va a tomar en cuenta. Así lo dice la Escritura. Entonces, si quieres acercarte y cambiar tu comunión con el Señor, te voy a invitar a que pases. Son privilegiados al querer más de Dios, los que están aquí enfrente. Porque cuando tú quieres más de Dios, Él te va a dar más. Pero tienes que tener una conciencia, primeramente en tu mente, y que de tu mente pase a tu corazón para que haya un acuerdo en todo tu ser de algo que ocurre en tu persona. Y es el hecho de que entiendas que por ti mismo no eres bueno. Dios dice, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Job. Dios dice de Job, en Job 1:8, y dijo el Señor a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y empieza a detallarlo. Dios así lo concibe, dice, que no hay otro como él, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, wow, para Dios Job. Y Job anda bien y un montón de cosas. Pero luego vemos más adelante que Job
entiende cuál es su situación delante de Dios. Y que entiende esto no para que tú sientas condenación en tu vida, es lo que te quiero decir. Dice él que él se da cuenta que por sí mismo él es vil. Job habla de sí mismo en Job 40. He aquí que yo me doy cuenta que soy vil, porque él entiende que tiene humanidad, tiene carne. Y es importante que entiendas esto, mis hermanos, porque te aseguro que vas a volver a pecar. Te aseguro que te vas a volver a equivocar. Pero lo que Dios quiere es que tú tengas la capacidad de reconocer: estoy mal y tengo necesidad de ti. ¿Sí? Y que cuando te sientas mal, no te alejes porque le fallaste. Por el contrario, que te acerques con tu corazón arrepentido y decir: Señor, fallé, pero aquí estoy otra vez. Porque así un papá con su hijo la riega y le dice: ok, échale. Necesitas levantarte y necesitas cambiar. Y yo te voy a ayudar y vas a estar mejor y así. Porque dice la Escritura que vamos a ser perfectos, pero hasta que estemos allá con Él. Entre tanto tú estés en esta forma humana, vas a seguir fallando. Pero no te alejes de Dios. No dejes de buscar conocerlo cada vez más y de agradarlo. Porque pasa algo muy especial. Nosotros cantamos a Dios. Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿crees que Él cante? ¿Y qué crees? ¿Que Él se canta a sí mismo? ¿Qué crees que sea lo que Él canta? Sofonías 3:17. ¿Me lo puede? Creo que no. Bueno, lo voy a buscar. Dice: el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios canta tu nombre cuando se agrada. Tu nombre. ¿Te imaginas que Dios cante tu nombre? Que te cante a ti una canción. Tú le cantas a Él, pero ¿te imaginas que Dios te canta a ti? Yo creo que por eso los ángeles, cuando oyen y están ahí en la presencia de Dios, dicen: ¿qué? O sea, ¿qué onda? ¿Qué tiene de especial si se equivoca y falla y todo? Y Dios lo ama, tanto que dio su propia vida por él. Es un privilegio. O sea, Dios no canta a los ángeles. Él los creó y los ama y todo como nosotros, pero tú tienes un lugar más especial que ellos en el corazón de Dios. Entonces, primeramente, tienes que tener el concepto que Job tenía de sí mismo. Él decía: yo soy vil. Y te recuerdo otra vez, no es para que sientas menosprecio de tu persona, es para que entiendas que tienes necesidad de Él. Él va a hacer algo bueno contigo si tú te acercas a Él. Entonces, voy a empezar a orar por ustedes, pero van a comenzar a confesar delante del Señor su condición, quiénes son y hacia dónde quieren ir. En todo sentido. O sea: Señor, yo quiero acercarme a ti porque quiero estar contigo primeramente. Y yo sé que me vas a bendecir en el proceso. Quiero ser sabio, quiero ser inteligente con lo que tú me des, etcétera. Todo lo que tengas. Pero sobre todo que anheles guardar su palabra y hacer sus mandamientos. Porque no es que te vuelvas
alguien que se aparte del mundo y que viva aquí en la iglesia. No, o sea, porque no es que Dios no quiera que nos divirtamos o que tengamos vida con familia y que hagamos otras cosas. No. Lo que Él quiere es más bien tener ese lugar especial en tu corazón antes que todo, y que a donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés, Él sea el primero. Que si aquí, por ejemplo, no dices malas palabras, que cuando seas luz allá afuera corrijas tu forma de hablar, porque tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Pedro, que le dicen, es que tú andabas con él porque tú hablas como él. Y entonces leemos que Pedro empezó a decir malas palabras para que le quitaran esa asociación que tenía con el Señor. Entonces, ese es solamente un ejemplo. Que todo lo que tú te encuentres en la palabra lo puedas vivir y que te tomes de mano del Señor, porque no es fácil cambiar tu forma de vida. Tienes muchos años atrás que te han formado, muchas cosas que el mundo te ha enseñado, tus papás que te han dicho así se tienen que hacer, y Dios va a revolucionar, a transformar muchos conceptos que tú tienes. Y es difícil, es bien difícil cambiar. Entonces voy a orar por ustedes van a hacer lo que les decía, y luego de eso pues nos vamos a gozar con el Señor, porque ha hecho lo que Él mejor quiere hacer, que es reconciliar a los que Él ama con Él. Por eso, Padre, yo te doy gracias por estos hijos tuyos que están aquí delante, porque fueron valientes y porque, Señor, han entendido en sus corazones en este día que tú eres más importante, que en ti hay eternidad, Señor, que lo que estamos viviendo en esta carne es pasajero, que un día se va a acabar y que no volverá a ser más. Tú quieres, porque en tu palabra nos lo enseñas, que nos gocemos, Señor, de que un día vamos a estar delante de ti, y que aún en esta tierra también nos gocemos, porque nada nos va a hacer falta, porque tú estás con nosotros. Tú no dices que no sufriremos en esta tierra, Señor. Tú dices que vamos a padecer, que vamos a tener aflicciones, pero que tenemos que confiar porque tú has vencido al mundo, Señor. Entonces no hay enfermedad que pueda apartarnos de ti, no hay dificultad económica que pueda hacer que nosotros dejemos de confiar en que tú nos vas a proveer, no hay ni siquiera mi pecado o mi frialdad de mi corazón que pueda apartarme de quien tú eres, Señor. Tu amor me atrae, Señor, y el gozo de estar en tu casa, en tus atrios, Señor, siempre es mejor, porque ahorita no hay nada mejor para estos hombres y estas mujeres que están aquí, que son tus hijos, Señor. Ahorita aquí mismo no tienen necesidad de nada porque están en tu presencia, Señor. No les falta paz, no les falta economía, porque saben que tú estás con ellos, Padre. Ahorita no tienen que preocuparse por regresar a casa con bien, porque saben que tú los vas a guardar. Ahorita los que son papás saben que van a poder tener un buen futuro, porque están ahorita tomando la decisión correcta, Señor, de seguirte a ti, de poner tus mandamientos antes que todas las cosas, Señor. Qué difícil es doblegar el yo para dar paso a ti. Decía tu siervo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Te pido, Señor, que los ayudes a que su carne vaya disminuyendo y que tu espíritu dentro de ellos vaya creciendo. Y el anhelo por lo eterno, Señor. Que tu palabra transforme estas vidas, Señor. Que haya generación de bendición en cada uno de ellos, una tras otra y tras otra, como dice tu escritura, Señor. Que ellos lo puedan ver, que nunca se aparten de tu rostro, Señor, por más mal que pudieran andar en algún momento en su caminar. Que no se olviden que tú diste tu vida por ellos, Señor, que tú los amas, Señor, y que los anhelas, y que quieres entrar en una relación de amor estrecha con ellos. Por eso yo te doy gracias, porque han tenido el valor de estar aquí, Señor, delante. Gracias por las
vidas que estás transformando y por la consecuencia, por los frutos que van a tener en sus vidas. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fastidiarán.